Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el libro El túnel, el cual su autor es Ernesto Sabato. Así que si les parece, partiremos hablando sobre una pequeña biografía de él. Ernesto Sabato, nacido un 24 de junio de 1911 en Rojas, Buenos Aires, de Argentina, el cual falleció un 30 de junio de 2011. Cursó estudios superiores en física en la Universidad de La Plata, en Argentina. También trabajó en el laboratorio Curie, en Francia, sobre radiaciones atómicas. De vuelta en su país, impartió clases de física en la universidad. En 1945 publicó su primera obra, Uno y el Universo, colección de breves ensayos. Ese mismo año abandonó su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. En 1947 bosqueja una primera versión de su libro El túnel, que será publicado en 1948 en los años siguientes. Sus novelas y ensayos son traducidos a diversos idiomas y adaptados al cine. Algunos de sus escritos son realmente polémicos, lo que le trae muchos problemas. En los años 50 atravesó una crisis que fue producto de las contradicciones entre un mundo claro y luminoso de las matemáticas, según sus palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura. A esta época corresponden sus ensayos Hombres y engranajes, escrito en 1951, y Heterodoxia, en 1953, en los que realiza una crítica en profundidad sobre el futuro de la ciencia desde una óptica humanista. Igualmente, su pensamiento político también ha sido importante y se ha visto reflejado en artículos y columnas de la prensa, así como en sus libros El caso Sábato, Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general Aramburu en 1956 y El otro rostro del peronismo, Carta abierta a Mario Amadeo en 1956 igualmente. También fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Arturo Frondizi, cargo que más tarde abandonó, y fue condecorado con diversos premios. Reconocido por universidades, lo nombran ciudadano ilustre de las ciudades más importantes. Bueno, ahora que ya conocemos un poco al autor del libro, vamos a hablar sobre tres temas: sobre la visión del mundo del autor, un pequeño resumen del libro y el contexto histórico en el que se da la historia. En cuanto a la visión del mundo, Ernesto Sabato opta por darnos una visión de existencialismo. Y como pequeño resumen del libro, este libro es narrado desde el punto de vista de Juan Pablo Castel, el cual es un pintor que está en la cárcel por matar a su amante, María Iribarne. Él decide escribir la historia de su crimen con la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderlo, ya que él mató a la única persona que podría entenderlo. Y para dar un contexto al momento histórico en el que se vive la historia, según el año en el que esta obra fue escrita, se puede saber que era un momento en el que se dan muchos cambios en la sociedad, ya que en ese momento el mundo estaba en la Guerra Fría, en donde se crearon muchas dictaduras en Latinoamérica en contra de la izquierda, y todos estos acontecimientos se ven reflejados en el libro. Bueno, ahora que conocimos sobre el autor, su visión de mundo, un pequeño resumen del libro y el contexto histórico en el que está basada la historia, hablemos sobre 5 acontecimientos los cuales nos marcaron o los cuales destacamos del libro. Uno de los acontecimientos que más nos marcaron fue cuando María Iribarne le dejó una carta a Juan Pablo Castel con su esposo Allende, en donde decía que ella también pensaba en él, y se la dejó a su esposo para pasársela a Castel. Y eso fue muy cruel, ya que Allende era ciego y además se da a entender que ella se fue a la estancia a ver a Hunter, el cual luego se descubre que era su amante. Otro momento destacable de esta obra fue cuando todo empezó, o sea, en la exhibición en donde María se detiene por mucho tiempo delante de la pintura y Castel se maravilló viendo que quizás ella entendía lo que él quiso transmitir en la pintura, lo que llevó a su desesperante obsesión por conocerla. El tercer acontecimiento destacable en este libro
es cuando Castell ve a María en la calle y decide preguntarle sobre qué opinaba sobre la pintura. Y es destacable ya que en esta parte es el inicio de la horrible historia entre estos dos personajes. Otro momento destacable de esta obra fue cuando todo empezó, o sea, en la exhibición en donde María se detiene por mucho tiempo delante de la pintura y Castell se maravilló viendo que quizás ella entendía lo que él quiso transmitir en la pintura, lo que llevó a su desesperante obsesión por conocerla. Y el quinto momento destacable de la historia es cuando Juan Pablo Castell narra sus sentimientos, en donde expresa que él estaba dentro de un túnel, en el cual él pensaba que se unía con el túnel de María, pero luego se da cuenta que él era el único en ese largo e interminable túnel, en donde él solo veía a María por medio de un muro de vidrio, pero él no era capaz de acercarse a ella, y que todo había sido una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida, dice Juan Pablo Castell, y se dio cuenta de su destino era infinitamente más solitario que lo que él había imaginado. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la corriente filosófica presente en la obra y profundizaremos en la descripción física y psicológica de ambos protagonistas, Juan Pablo Castell y María Iribarne. Bueno, la corriente filosófica que se nos presenta en la obra es existencialismo, la cual se enfatiza en principios de la libertad y responsabilidad individual, los cuales deben ser analizados como fenómenos independientes de categoría abstracta. Y ahora vamos con el punto fuerte, la descripción física y psicológica de ambos protagonistas. Partamos con Juan Pablo Castell, el protagonista y narrador de este libro. Era un pintor muy famoso, argentino, y tiene 38 años. Es una persona que calcula todos sus movimientos y siempre piensa en todo, o sea que es muy introspectivo. Este personaje desarrolla una obsesión enfermiza con María Iribarne, la cual es igual protagonista de esta obra. Ella era una mujer hermosa, aparentaba tener 26 años aproximadamente, tenía el pelo largo y castaño, estaba casada con un ciego llamado Allende, pero lo engañaba con Hunter y también con Juan Pablo Castell, nuestro protagonista. Él decía que ella se veía joven, pero se notaba que había vivido mucho. Ella era una persona manipuladora, hiriente, ya que no le importaban los sentimientos de los hombres que engañó. Los dos son personajes redondos, ya que ninguno reacciona de forma predecible y están escritos de manera profunda y tienen muchos detalles. Juan Pablo Castell puede ser considerado como un personaje dinámico, ya que su punto de vista acerca de su soledad cambia mucho durante la obra, ya que al inicio él consideraba que estaba solo y que nadie comprendía sus obras hasta que vio a María, pero deja de pensar que ella lo acompaña en su soledad cuando se da cuenta de que ella tiene una relación con Hunter, y él dice que lo que él pensaba era una ridícula invención o creencia mía y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud y toda mi vida. María Iribarne podría ser considerada también como un personaje estático, ya que a lo largo del libro no se puede ver un desarrollo de ella como personaje, ya que desde el inicio ella engaña a su esposo con Castell y al final ella lo engaña con Hunter, y no se muestra arrepentida ni nada, por lo que se puede inferir que no tiene ninguna evolución ni en sus acciones ni mentalmente. Ahora nombraremos tres temáticas presentes en el libro y las ejemplificaremos con sucesos pasados en la obra. Soledad. En este libro la soledad es una temática que se repite mucho y hasta el título se refiere a esta, ya que él considera que en la vida él está solo en un túnel de la infancia y que ve a los demás, en especial a María, desde dentro del túnel, pero él nunca ser parte de sus vidas completamente. 2. Relaciones tóxicas. Esta temática igual es muy constante en la obra, ya que Juan Pablo Castell es muy inseguro de sí mismo, por lo tanto este se convierte en celos, y él llega hasta matar a María por un arrebato de celos.
3. Infidelidad. Esta temática es muy importante ya que el protagonista engaña a su esposo ciego con Castel y después resulta que estuvo engañando a los dos con Hunter en la estancia de él, y este hecho encadena la muerte de ella por un arrebato de celos por parte de Juan Pablo. Ahora vamos a interpretar lo que quería decir el autor en ciertas frases que presentó en el libro. La primera siendo: en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida, el cual lo explicará mi compañera Sofía Molina. El uso del túnel es una metáfora de la soledad, oscuridad y desesperación que sentía Castel. De hecho, él dice que siempre había un solo túnel desde su infancia, lo que también indica que desde pequeño se sentía solo en el mundo hasta que conoce a María Iribane y le da la ilusión de que puede que no sea el único dentro de ese oscuro túnel, y esperaba ser acompañado y entendido por ella, ya que él pensaba que eran iguales y solo ellos se podrían comprender, ya que ella era su salida del túnel, pero al final de la obra el protagonista se da cuenta de que ella nunca estuvo en el túnel con ella, sino que ella siempre estuvo fuera. Bueno, ahora yo hablaré sobre la segunda frase, la cual es: pero, ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Esta frase quiere decir que no hay una razón, ni vanidad, ni nada de contar su crimen, y no siempre se debe buscar la razón a todo, aunque sea relacionado con una característica del ser humano, por ejemplo. Siempre estar buscando explicaciones a todas las cosas, el porqué de las cosas, y que de hecho esto se desprende las ciencias como la filosofía, ya que el humano busca la razón o el origen de las cosas.